Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Fijaos, hoy vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a usar datos históricos del mercado de valores como si fueran una especie de detector de mentiras financiero, literalmente. Nuestro objetivo aquí es desentrañar una cuestión histórica fascinante y la verdad muy debatida a lo largo de los años. ¿Apoyaron realmente las grandes empresas alemanas el ascenso del partido nazi? Porque claro, si observamos exactamente dónde ponían su dinero los inversores, podemos obtener respuestas objetivas, basadas en datos puros y duros, y dejarnos de tantas opiniones. Bueno, pues nuestra hoja de ruta para hoy es la siguiente. Primero, abordaremos el mito empresarial nazi. Segundo, veremos cómo rastrear esas conexiones políticas. Tercero, analizaremos qué nos dicen los mercados financieros. Cuarto, nos preguntaremos si todo esto fue simplemente por el rearme militar. Y quinto, descubriremos el verdadero valor histórico de todos estos datos. ¡Vamos a ello! Para arrancar, todo nuestro recorrido de hoy gira en torno a una pregunta súper directa y sobre todo cuantificable. Pensadlo bien, ¿cuál era el valor financiero real y tangible de tener el contacto de Adolf Hitler en la agenda en 1933? Plantear la historia en estos términos tan estrictamente económicos nos permite ir un paso más allá de las típicas anécdotas o de las autobiografías que todos conocemos, y nos marca un tono muy analítico para buscar la verdad directamente en los números. Empezamos con el punto 1, el mito empresarial nazi. Venga, situémonos un momento en la línea de tiempo exacta para no perdernos. Entre julio del 32 y marzo del 33, Alemania vivió unos cambios sísmicos, una auténtica locura. El partido nazi, el NSDAP, logró una victoria electoral enorme en el verano del 32, pero luego en otoño parecía que su influencia se tambaleaba un poco. Sin embargo, en enero de 1933, de repente Hitler es nombrado canciller, y poco después ocurren eventos clave como el incendio del Reichstag y la famosa ley habilitante, que básicamente le otorgaron un poder absoluto en cuestión de meses. A ver, durante décadas, el consenso general, que estaba muy basado en memorias escritas después de la guerra, nos decía que las grandes corporaciones alemanas mantuvieron las distancias con Hitler y que casi nunca financiaron su ascenso al poder. Pero aquí viene lo bueno. La investigación de los economistas Thomas Ferguson y Hans Joachim Voth rompe por completo con esa narrativa clásica. En lugar de fiarse de anécdotas o memorias, que seamos sinceros, muchas veces escribían a posteriori para lavar la propia imagen, estos investigadores se fueron directamente a los registros de la Bolsa de Berlín y los cruzaron con la composición exacta de las juntas directivas de aquella época. Un trabajo de campo espectacular. Pasamos al punto 2, rastreando conexiones políticas. Claro, para medir el valor de una conexión política, primero tenemos que definirla de una manera que sea totalmente objetiva e innegable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo rastreamos estos vínculos en el mundo corporativo del 33? Pues la clave está en dos estructuras de gobernanza corporativa alemana, el Aufsichtsrat, que es la junta de supervisión, y el Vorstand, la junta ejecutiva. Ojo, a diferencia de otros sistemas, en Alemania estas juntas tenían un poder inmenso, pero inmenso. Controlaban a quién se contrataba, tomaban las decisiones financieras estratégicas y básicamente dirigían lo que se conocía como Deutschland AG o Alemania SA. Vamos, que los que ocupaban estos puestos eran los verdaderos arquitectos de la economía alemana. Y aquí los investigadores fueron súper estrictos para calificar a una empresa como conectada. Nada de rumores ni habladurías. Tenía que haber pruebas sólidas de que un miembro de la Junta hizo contribuciones financieras directas al partido, o que firmó aquella famosa petición presionando al presidente Hindenburg para nombrar a Hitler canciller, o bien que formaba parte del influyente círculo de asesores económicos de Wilhelm Kepler. Como veis, es una definición tremendamente rigurosa. O estabas dentro o no estabas. Y bueno, los resultados al aplicar este filtro son súper reveladores. Resulta que aproximadamente una de cada 7 empresas cotizadas en bolsa tenía estos vínculos directos. Pero agarraos porque aquí viene el dato asombroso. Como estas firmas solían ser los auténticos gigantes de la industria, esas empresas conectadas representaban más de la mitad de toda la capitalización de mercado de la Bolsa de Berlín. Es decir, el gran capital estaba de hecho profundamente conectado con el movimiento. Vamos con el punto 3. Hablan los mercados financieros. Vale, ya tenemos las afiliaciones políticas claras, los nombres sobre la mesa y un nuevo gobierno en el poder. Así que llega la hora de la verdad para ver cómo reaccionaron los mercados. Y el punto crucial, la clave de todo esto, es una cifra espectacular. Atentos porque las empresas conectadas superaron al resto del mercado de valores por un margen impresionante del 5 al 8%, y esto solo entre enero y marzo de 1933. Los inversores sabían perfectamente quiénes tenían influencia en el nuevo régimen y recompensaron a esas empresas de forma muy agresiva con una prima financiera brutal.
Y ahora lo verdaderamente interesante, si analizamos los retornos, es la diferencia que hubo. Es que es abismal. El retorno logarítmico fue de 0,072 para las firmas conectadas frente a un triste 0,002 para el resto. Y lo vital de todo esto es que este salto espectacular en bolsa se produjo exactamente en el momento en el que el poder de Hitler se solidificó, no en los meses previos cuando el futuro político aún estaba un poco en el aire. Fueron directos al grano. Y ojo, que esto no es solo una conclusión que sacamos ahora a toro pasado mirando los datos en un ordenador. Los observadores de la época lo vieron en tiempo real. Fijaos en lo que publicaba el New York Times el 31 de enero, justo el día después del nombramiento. Decían: la bolsa se recuperó hoy de su debilidad de ayer al enterarse del nombramiento de Adolf Hitler. Es de locos. Los mercados siempre son hipersensibles a la información, y la información política de aquel día se tradujo instantáneamente en un subidón de las acciones. Punto 4. ¿Fue solo el rearme? A ver, en cualquier análisis riguroso que se precie, tenemos que plantearnos los contraargumentos, ¿no? Y la objeción más evidente aquí es, bueno, estas acciones no subirían simplemente porque estas empresas fabricaban armas para el evidente rearme militar que se venía. Pues para aislar de verdad el valor de tener un amigo en el gobierno, los investigadores aplicaron controles econométricos a otras variables. Ajustaron los modelos teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, la recuperación económica general que ya estaba en marcha y, por supuesto, si pertenecían o no a sectores militares. ¿Y sabéis qué? Incluso eliminando por completo estos factores matemáticos de la ecuación, esa ventaja del 5 al 8% se mantuvo totalmente intacta. Increíble. Es más, esa rentabilidad extra no fue algo exclusivo de los fabricantes de armamento, ni mucho menos. Se extendió por un montón de sectores económicos. Empresas químicas, las productoras de acero, los fabricantes de maquinaria pesada, absolutamente todas experimentaron este repunte extraordinario. Con una sola condición: tener a un directivo con línea directa a las altas esferas del nuevo gobierno. Básicamente fue un fenómeno que sacudió a todo el mercado. Y llegamos al punto 5, el verdadero valor histórico. Cuando dejamos de lado las opiniones y nos centramos en los hechos y los números puros, nos damos cuenta de la asombrosa cantidad de dinero que se generó. Fijaos, entre enero y marzo, el valor de las acciones de estas empresas conectadas subió en 383 millones de Reichsmarks. Eso es una barbaridad. Y según el análisis, y esto lo ilustra a la perfección, el 93% de ese inmenso aumento de valor fue impulsado directa y exclusivamente por esa prima de conexión política. Así que posicionarse del lado del nuevo régimen desde el principio no fue solo una decisión política más, fue sin lugar a dudas un negocio redondo y extremadamente lucrativo a corto plazo. Todo esto nos deja con una reflexión final bastante profunda, la verdad. Si los mercados bursátiles de 1933 pudieron reaccionar de una forma tan pragmática, calculando tan fríamente el tremendo valor de las conexiones políticas en medio de un cambio de régimen radical y autoritario, nos obliga a preguntarnos ¿cómo evalúan nuestros mercados actuales estas dinámicas hoy en día? ¿Son las bolsas de valores puros indicadores pragmáticos que solo miran el dinero o pueden verse arrastradas por la conveniencia política sin importarles en absoluto las consecuencias a largo plazo? Ahí lo dejo, es algo para darle un par de vueltas la próxima vez que veamos cómo reaccionan los mercados a las noticias políticas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.